Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy la arqueóloga Paulina Potfranco y me acompaña Cora Manzanilla, estudiante de la licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la temporada A través del tiempo, sociedad y cultura en el proyecto de divulgación científica Mente Inquieta. En esta temporada tenemos para compartirles datos de investigaciones que hemos estado realizando en Campeche y el día de hoy les vamos a compartir un tema que nos encanta, que seguramente muchos de ustedes tal vez puedan reconocer estos materiales. Se trata de metates y manos. Usualmente los encontramos en casa de la abuelita, de la tía, y podemos ver que aparecen moliendo maíz, chocolate. Sin embargo, quiero platicarles que estos materiales se suelen encontrar muchísimo en sitios arqueológicos. Esto quiere decir que son herramientas prehispánicas y algo que queremos compartirles con ustedes es que en la Universidad Autónoma de Campeche tenemos una colección muy grande de metates y manos, pero tienen una característica impresionante. Aquí tenemos algunos para ustedes. Usualmente pensamos que estos sirvieron para moler maíz o para moler comida. Sin embargo, tenemos estudios arqueológicos, pero también entrevistas que se hacen con personas en la actualidad, por ejemplo, en Chiapas, en Guatemala, en donde ellos mismos dicen que lo utilizan, por ejemplo, para moler, sí, comida, maíz, café, pero también lo han utilizado para moler ciertos minerales, para hacer cerámicas, cales, y hay personas que incluso solían moler huesos o carne, porque eran las únicas herramientas para procesar que se tenía en el momento. Y entonces, partiendo de eso, nosotras estamos investigando esta colección de más de 500 elementos pertenecientes al sitio de Calakmul y Ushul en la reserva de Calakmul. Y algo que podemos encontrar es que ustedes pueden verlo, son de diferentes materiales. Podemos ver que tienen diferentes colores, lo cual nos resulta muy interesante de saber por qué. También podemos notar que las superficies se ven muy diferentes, el tamaño, o sea, en fin, tenemos una variedad impresionante. Y claro, Cora y yo lo primero que queremos saber es qué se molió en estos, porque tenemos evidencia en entrevistas de la actualidad en donde se muele absolutamente todo lo que necesitamos, porque hay que recordar que no existían pues la tecnología que tenemos ahora. Ahora, lo principal que nosotros queremos saber es por qué había tantas piedras, o sea, por qué hay rocas de diferentes formas. Si podemos utilizar un metate de caliza, que es el que tiene nuestra abuelita, nuestra tía de hace generaciones. ¿Por qué en Calakmul y en el sitio de Ushul utilizaron diferentes rocas? Bueno, y es lo que Cora también quiere ver y por eso nos preguntamos qué se molió en cada uno de ellos. A ver, Cora, me gustaría que nos platiques un poco, porque a pesar de que tenemos una gran variedad de rocas y tamaños, tú elegiste unos muy bonitos y muy particulares. Cuéntame. Bueno, yo elegí los de pizarra, que son bastante curiosos porque al observar la diversidad de formas se pueden ver que este de caliza es bastante grande, el de granito igual es muy grueso, es grande Muy y pesado. pesado, e igual el basalto pues muy poroso, ¿no? Pero los de pizarra en sí tienen características particulares, son metates pequeños, también son bastante delgados, trípodes con tres soportes Ujú. y tienen bordes de aproximadamente 1 centímetro y una canaladura que mencionan que es como una tina, que aquí se puede observar mejor. Ajá. Y entonces, pues la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué se procesó en estos artefactos? Porque si procesabas maíz, pues obviamente si aplicas demasiada fuerza, se Sí. iban a fragmentar. En, Y aparte son muy pequeños, ¿no? sí, Para son estar bastante. moliendo grandes cantidades de maíz. Entonces probablemente se molieron materiales en poca cantidad y que fueran también importante el no desperdiciarlos, ¿no? Exactamente, porque como podemos ver, hay diferentes tamaños. Entonces, estamos pensando, y por eso estamos haciendo la investigación, que probablemente los metates que eran más pequeños no lo utilizaban para moler en grandes cantidades, porque no habría espacio allá. Sin embargo, metates mucho más grandes, por ejemplo, este de granito, que apenas es un fragmento,
debería estar completo así de este tamaño y además súper pesado. Probablemente en esto sí podían moler muchas mayores cantidades, pero además, si estamos hablando de moler no comida, ¿tú qué crees que pudo haber sido este metate? Yo creo que pudieron servir para la molienda de pigmentos, porque de hecho Ajá. eh, aquí en esta parte se logran observar pues la presencia de pigmentos, ¿no? Y esta roca, la característica que tiene es que también pues está muy liso, a simple La vista no se superficie. logran ver los poros, sin embargo, con el microscopio sí Ujú. se puede delimitar como áreas en las cuales aparecen pigmentos, fibras o sedimento blanco que pues aún no sabemos qué es, pero pues ese es como que, pues sí, la pregunta a responder, ¿qué es? Exactamente. Y por ejemplo, una de las cuestiones más importantes de esto es cómo vamos a resolver esa pregunta, ¿no? O sea, cómo vamos a llegar a identificar exactamente qué se molió, porque lamentablemente la gente o los arqueólogos encuentran los metates en los sitios arqueológicos que salen a montones. Podemos ver en Calakmul cómo están amontonados allá, porque son muy pesados, solo los cuentan y ya. Y generalmente cuando aparecen, ¿qué dicen? Ay, molieron maíz, ¿no? Ya estuvo. En cambio, nosotras tenemos la intención de responder esta pregunta de una forma metodológica y por etapas de trabajo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es reconocer las características físicas que tienen, tanto el tamaño, como dice Cora, la porosidad, los poros que tienen, la textura. Y a pesar de que hemos reconocido estas características, pues tenemos que ir poco a poco y de manera, vamos a decir, científica, ¿no? Por eso desarrollamos una metodología que está en experimentación, que esperamos que de verdad tenga resultados, que lo que hacemos es, de estos 500 elementos que tenemos, seleccionamos una muestra variada, ¿ok? Después de esto, los vemos en el microscopio. ¿Y qué te has encontrado en el microscopio? Pues en tan solo este metate se ha encontrado una diversidad de residuos en la superficie, eh, como pigmentos, bueno, posibles pigmentos, fibras que todavía hay que descartar si son arqueológicas o contaminación, y también pues un sedimento blanco. E igual otros residuos que no son meramente arqueológicos, pero pues que hay que identificarlos para no interpretar mal, ¿no? Exactamente, porque hay que tener en cuenta que estos metates se identificaron en los 80, entonces han estado en bodegas, han obtenido polvo de la actualidad. ¿A ti no te ha tocado ver bichitos? A Sí. mí, ajá, entonces vemos a los escarabajitos, las alitas, las patitas de araña, entonces todo esto lo vamos identificando y obviamente vamos diciendo, esto no es arqueológico, ¿no? Para no. Otra cosa que hacemos es que no podemos trabajar por ahorita los 500. Entonces, una vez seleccionada esa muestra, los observamos al microscopio, los limpiamos para quitarle todos esos residuos que tienen que no son arqueológicos. Y ahora sí, la propuesta de investigación es lavarlos y cepillarlos. Para obtener el agua, ustedes pueden ver, los obtenemos en tubos de centrífuga y nos quedamos con los polvitos. Es muy poco polvito, a ti no te ha tocado tener que trabajar con esto, pero es muy poco polvo el que obtenemos de sedimento de estos porque los materiales son pocos y solo nos quedamos con los polvos que hay en los poros. Y esto se ha procedido con análisis químicos. Usualmente no se trabajan análisis químicos en los metates, se hacen en las cerámicas o en los suelos, pero sabemos que los análisis químicos nos ayudan a identificar este enriquecimiento por haber preparado en ellos cosas orgánicas, pero también cosas inorgánicas. Entonces, la experimentación es, vamos a lavarlos, vamos a pasarlos por estos análisis químicos, específicamente los spot test, y para nuestra gran sorpresa, hemos tenido buenos resultados. O sea, pudimos identificar estos sí están enriquecidos de manera orgánica y estos no. Entonces, una vez identificado cuáles son los que sí tendrían materia orgánica, ahora nos toca hacer identificar los vegetales o a través de técnicas que se llaman almidones. Los almidones nos permiten decir qué tipo de vegetal hay en estos materiales, pero también si fueron asados, hervidos,
si fueron molidos o si mezclaste, por ejemplo, achiote y maíz, estos almidones suelen encontrarse entrelazados y entonces podemos acercarnos un poco más al tema de recetas o comidas, lo cual a mí me encanta, ¿no? Para saber qué probablemente se prepararon en Calakmul y en Ushul, pero Cora sí ha tenido una variedad diferente. Ella nos está diciendo que encontró posibles pigmentos. ¿Por qué no dices que son pigmentos? Bueno, porque la primera técnica que he utilizado es el microscopio y la revisión pues de la superficie de los metates. Y si bien puedes delimitar áreas de interés, Ujú. pero no te dice qué tipo, eso te lo va a decir otro tipo de técnicas fisicoquímicas. eh, que la propuesta en este caso es que sean de carácter no destructivo para preservar el material arqueológico a futuras investigaciones. Claro. Una de ellas es la imagen hiperespectral, que pues es a través de una imagen, cada píxel de la imagen tiene una información pues del espectro Ajá. y te puede identificar qué tipo de pigmento tienes en el metate. Exacto, y déjame que lo presumamos, Cora, porque es también algo de Cora que está experimentando, no sabemos si va a funcionar, esperamos que sí. Esta técnica se trata de tomarle una fotografía literal al metate y, como dice Cora, a través de los píxeles nos va a ir dando información. La ventaja de esta técnica es que también nos puede hacer una lectura química, por así decirlo, y podemos saber cuál es el ingrediente que compone estas manchas que Cora cree que pueden ser pigmentos. Por eso dice ella posibles pigmentos, porque hasta que no, como nos dicen todo el tiempo nuestras colegas de SICOR, hasta que no identifiques qué es, no digas que lo tienes. Y una problemática que tienes en tus metates es que apenas tienes marcas, ¿no? Apenas tiene marca, con lo cual nos es difícil proponer algo en el que raspemos la muestra y se analice en el microscopio, porque es muy poquito. Y como dice Cora, no podemos arriesgarnos a perder muestra y para el futuro ya no se puede investigar, ¿no? Una problemática que tú hayas tenido que digas, esto me ha dado muchísimo trabajo de esta investigación. Yo creo que va a ser la metodología, porque siempre como que se plantea lo ideal, lo que se Ujú. debe hacer, pero al final pues terminas con otra cosa, no sé, hay algunos aspectos que no tomas en cuenta y eso rentaliza la investigación y pues puede ser que no funcione también la metodología que Ajá, propones, pero yo también considero que pues es la investigación es prueba y error. exactamente. Entonces, pues así vamos aprendiendo. Exactamente, para que no les dé miedo hacer investigación, porque durante la carrera ella lleva taller de investigación en la que tiene que hacer sus propuestas y recuerdo que este semestre comenzaste muy feliz diciendo, creo que ya resolví una problemática y al final fue un poco de, creo que voy a tener que hacer otra cosa, Sí, ¿no? después 20 problemáticas más. Exactamente, te salieron muchas problemáticas más, pero una cosa, Cora, estas problemáticas más, ¿qué te motivan? Pues a buscar otra, pues otra solución, ¿no? Porque pues al fin y al cabo aprendemos sobre las actividades que realizaron las sociedades pasadas y a mí me parece muy interesante y me da curiosidad. Entonces, a pesar de tener bastantes, pues sí, limitaciones, Ujú. eh, pues me va ¿Motivando? motivando a buscar soluciones que me permitan identificar los tipos de residuos que hay en los metates y así pues demostrar que no solamente fueron instrumentos para el procesamiento de alimentos, Ah, sino también de exactamente. minerales. Exacto, porque también una de nuestras propuestas es dejar de ver estos elementos como para moler maíz, ¿no? Sino como dispositivos en los cuales tecnológicos, dispositivos tecnológicos, porque recordemos que para ellos esto era la tecnología que iban desarrollando. El hecho de que tengamos diferentes tamaños de diferentes rocas nos habla de que ellos iban produciendo según las necesidades y estos eran sus avances tecnológicos, se adecuaban a estas necesidades. Si no necesito moler 1 kilo de masa, pues utilizo un metate pequeño en donde le muelo 100 gramos, 50 gramos de pigmento para los murales, para la cerámica.
Para todo lo que iban necesitando, ellos produjeron esta tecnología adecuada a esas necesidades. Y como dice Cora, y tú tienes unos materiales que específicamente te permiten, no como pensar más allá de moler maíz o moler comida, ¿no? Sino ir más allá de la problemática que decimos. Y por ejemplo, otra cosa que no hemos comentado, Cora, es que tus materiales no son originarios de la península de Yucatán, ¿no? Sí, hasta ahora en la bibliografía se cree que este tipo de roca, la pizarra, que pues se obtenía de las áreas montañosas de Guatemala y Belice, pero pues no se ha logrado confirmar como tal. Y hay otras fuentes en el centro de México, pero esta roca, la coloración es mucho más oscura, entonces está un poco tal vez descartada. Sí. Y pues igual en esta investigación pues entra la cuestión de eh, el estatus, por ejemplo, hoy en día Ujú. pues muchas personas tienen como que diferentes, por ejemplo, licuadoras, no sé, ya Ajá, sea de sí, mano, para licuar jugos o salsas, y lo mismo o de manera similar pudo sí. pasar en las sociedades prehispánicas, en- porque ahí está la pregunta de por qué tenían que conseguir esta roca hasta las montañas de Guatemala y también pues invertirle esfuerzo en la elaboración de estos metates, porque estos Ujú. son de manufactura muy fina. Sí, claro. Y en la península de Yucatán estamos sobre una gran plancha de caliza. Todo lo que hay en la península de Yucatán es caliza. Y por lo tanto, los materiales que más salen son estas rocas blancas, vamos a decir, densas, que la verdad son las que se utilizan hasta nuestros días en muchas de las cocinas en varias comunidades en Campeche. Estos son los que utilizan. Y las otras rocas que tenemos, probablemente este es otro problema que nos ha salido con la investigación y que aún no podemos resolver, pero estamos trabajando en ello. Probablemente este que es de granito, este de basalto y el que tiene cora de pizarra, probablemente vienen de Guatemala. Y hay que pensar una cosa, ahorita los tenemos en fragmentos, excepto Cora, que tuvo mucha suerte de tener las piezas completas, pero pesan muchísimo y estos se traían completos a pie, porque vamos a recordar que antes no había forma de transportarlo si no era a pie. Entonces, como dice Cora, quien podía pagarse un metate de estos es porque de verdad tenía el dinero y probablemente tenía una producción especializada, ¿no? Porque si yo necesito moler pigmentos muy poco en un material adecuado, es decir, si tiene muchos poros y yo muelo, vamos a perdernos todo el pigmento allá y no me puedo dar el lujo de perder algo así, ¿no? Entonces invierto en conseguirme uno de estos metates que seguramente me van a permitir moler esos pigmentos súper fino, ¿no? Y en las cantidades que necesitamos. Y entonces aquí es otro tema que señala Cora. ¿Quién podía pagar estos metates, ¿no? Que están recorriendo muchísimos kilómetros. Sería muy bonito podernos ir a Guatemala para corroborar si de verdad estas piedras fueron hechas allá. Por ahora, como dice Cora, nos hemos leído bastante y esa es la hipótesis que tenemos, que vienen de Guatemala. Hay varios autores que señalan, pues, en sitios arqueológicos de Guatemala, la diversidad que estamos presentando en Calakmul y Ushul, pero si nos vamos un poco para el norte, las tesis que hemos estado viendo, casi todos De tienen cáliz. calizas, ¿no? Porque al fin y al cabo eran los materiales que teníamos a mano y que probablemente los artesanos de aquí sabían trabajar. Entonces, Calakmul y Ushul, estando en esa franja, casi llegando a Guatemala, nos abren este panorama, ¿no? De investigar un poco más sobre estos dispositivos tecnológicos, que la verdad a mí me hace muy feliz porque nos ha permitido salirnos de esta idea de que solo se utilizó para moler maíz, ¿no? Y hacer propuestas diferentes. De hecho, Cora, tú no has encontrado mucha evidencia sobre para qué servían los tuyos, ¿no? En la bibliografía.
No, mayormente pues dicen que es o chocolate, pigmentos o especias finas, pero realmente no hay como, pues sí, argumentos que nos digan si se molieron Exacto, chocolate o pigmentos. Entonces, igual, otra de las técnicas a utilizar son los expo-test para ujú, descartar si hay orgánicos o en su caso decir que sí hay. claro. Y ya poder asegurar si de verdad molían chocolate. Pero aparte una sorpresa fue que nos decían los metates de piedra verde, ¿no? ¿Y cuántas piedras verdes existen en la naturaleza? Hay Exacto, muchísimas piedras verdes. O incluso después llegaban a confundir como el tipo de roca y decir que es, no sé, otro tipo serpentina o basalto. Y exacto, pues sí se logran ver las diferencias entre el basalto y la claro. pizarra. Ujú, que podemos ver que estos son más porosos, ¿no? Una de las ventajas que también tienes tú como para apoyar tu hipótesis sobre uso y función es que tienes unas formas muy estandarizadas, ¿no? Tú también has visto los metates de basalto y tienen formas y tamaños muy diferentes. En cambio, los tuyos sí tienen unas formas más estandarizadas, ¿no? Que te han permitido decir, si todos son iguales, probablemente sirvieron para moler algo específico, ¿no? Sí, y pues algo dentro de tal vez el proceso de producción, no sé, artesanal. Y también esto, pues nos dice a partir de estas características, porque todos son similares, ¿no? Todos son rectangulares, eh, las manos igual suelen ser rectangulares y suelen ser delgados con estas acanaladuras, o sea, no hay una diversidad en la variedad de las formas. Y pues esto también otra vez nos lleva a la pregunta, ¿no? De qué se molió en estos metates y por qué, y si está relacionado más bien con su forma, que yo creo que sí. Exactamente. Bueno, en realidad tenemos muchísimas hipótesis, muchísimos otros temas de investigación que poco a poco nos vamos involucrando. Yo espero, Cora, que te haya enamorado mucho el tema de la investigación y que poco a poco sigas agregando más información. Y para nosotros fue un gusto explicarles y compartir con ustedes todo esto que a nosotras nos encanta y resolver la pregunta ¿qué se molió? Que esperemos podamos compartirlo más adelante, tener nuestros resultados y compartirse. Muchas gracias, Cora, por platicarnos sobre tu tesis. Gracias por invitarme.